Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase número 14, Investigación y Discapacidad Visual. Nos acompaña Daniel Muñoz presentando Métodos para Ser Juntos, investigando las movilidades de personas con discapacidad visual. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Sí, buenos días también a los que están en la comodidad de sus hogares. Hoy día vamos a hacer, tenemos como profesor invitado a Daniel Muñoz, que es sociólogo y doctor en geografía humana. Su interés en investigación gira en torno a la movilidad cotidiana, la relación entre infraestructuras y cuerpos diversos y la discapacidad. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y es investigador joven de Núcleo Disca. Esta es una clase que preparó Daniel, en la que yo también voy a intervenir. Daniel vino directamente del aeropuerto, así que es como un milagro que esté despierto. La noche en un avión. Eso. Así que, adelante. Hola a todos y a todas. Como dijo Florencia, la clase de hoy día está pensada para que hablemos sobre discapacidad visual, pero más en general para hacernos preguntas como más profundas respecto de lo que significa hacer investigación en contextos que desafían las dinámicas y las relaciones tradicionales entre investigadores, participantes y personas que hacen cosas juntas en general en la vida cotidiana. Como dijo Florencia, yo soy sociólogo, tengo estudios urbanos y geografía humana y me he especializado en temas relacionados con movilidad, infraestructuras del transporte, corporalidades diversas, pero en general me preocupo mucho y me interesan mucho las formas en las que logramos hacer cosas diferentes en la vida cotidiana. Entonces, el foco de la presentación que quiero compartir con ustedes hoy día es el de preguntarnos cómo logramos hacer cosas juntos en el día a día, y para eso me voy a pescar de tres patitas diferentes. La primera es la de la discapacidad visual, que es el foco de estudio de mi proyecto actual. La segunda es la movilidad, en este sentido estamos hablando de una movilidad espacial, ¿verdad? Una movilidad de transporte. Sí. ¿Normal? No, pero ahora creo que sí. Creo que fui yo la culpa. Entonces vamos a hablar de experiencias de caminata, de uso del transporte público, de interacción con infraestructuras del transporte. Y finalmente vamos a hablar de métodos entendidos también en un sentido amplio, ¿ya? Como herramientas de investigación por un lado. A mí me interesa que hablemos de un método en particular en el que me he estado especializando en los últimos años, que se llama viaje acompañado. Pero también hablar de métodos en términos más generales respecto de las formas que tenemos de lograr cosas en la vida cotidiana en general. Y en ese sentido es importante pensar los métodos como más que solamente técnicas de investigación, formas de recolectar datos para la investigación, pensar en los métodos también como algo que todos hacemos, todas y todos desplegamos métodos en la vida cotidiana para lograr diferentes cosas. Y lo que voy a tratar de comentar hoy día y ejemplificar es que estos métodos en general funcionan en relación a otras personas. Desarrollamos métodos para interactuar con otros y otras desconocidas en el espacio público, en el espacio del transporte y la movilidad, pero también desarrollamos métodos para movernos y lograr cosas juntos, como miembros del mismo grupo que intenta desplazarse. Y ese es el tipo de ejemplos que voy a traer hoy día y que compartimos en esa experiencia con Florencia, porque ella cumple un doble rol hoy día en mi trabajo, que es el de colega, co-investigadora. Tenemos un par de iniciativas andando en las que trabajamos de tú a tú, digamos, y también ella es participante de mi investigación. Entonces tenemos una relación que es bastante compleja, tiene múltiples capas y queremos como desempacar un poquito ese tipo de vínculo para ver si a ustedes también les surgen ideas y formas distintas
de incorporar algunos de esos elementos en sus propias experiencias profesionales o de investigación. Eso. Y una de las cosas que también es central de las preguntas que me he estado haciendo en los últimos años, que tiene relación específicamente o se refleja en el vínculo de trabajo que tengo con Florencia, es el de hacerse cargo de las diferencias corporales en este tipo de investigación. Yo soy una persona que no se identifica como con discapacidad y he trabajado haciendo investigación con personas que tienen distintos tipos de discapacidad, discapacidad visual, pero también discapacidad motora o sencillamente impedimentos que están asociados al envejecimiento o a las lesiones. Entonces, aprender a ejecutar el tipo de trabajo metodológico que hago yo, que es el de realizar viajes acompañados con estas personas, en el contexto en que yo soy una persona sin discapacidad, planteas ciertos desafíos que me interesa que tratemos de desempacar hoy día también. Entiendo que hay una parte importante de este curso que son personas con discapacidad, pero también hay personas sin discapacidad que probablemente quieren hacer investigación en contexto de discapacidad o meterse más en ese mundo. Y por lo tanto, su posición en ese mundo siempre va a estar un poco en entredicho, ¿verdad? Porque es una mirada un poco externa la que se está asumiendo, o al menos es la primera forma en la que se le va a entender. Pero ¿qué tan externa es? ¿Qué tan periférica es la mirada de la persona sin discapacidad en el mundo de la discapacidad? Es algo que podemos conversar un poquito más hoy día y que creo que se va a abordar desde esos tres puntos de vista. Discapacidad visual, movilidad y medios. En esta presentación entonces vamos a revisar tres métodos en particular, tres ejemplos de métodos que no son necesariamente técnicas de investigación, sino que son métodos para lograr cosas. Y eso trasciende el espacio de investigación. Es propio de la investigación, pero también es atingente a las formas de movernos juntos, por la ciudad específicamente. Y finalmente, para cerrar esta introducción, lo que me interesa también es hacer un poco una reconciliación entre el mundo de la discapacidad visual con formas de trabajo que yo manejo que son fuertemente visuales. Por un lado, como ven en la imagen de la portada de esta presentación, hay una serie de dibujos, bocetos hechos por mí que son un trabajo para narrar en formato cómic, tira cómica, aspectos, historias del trabajo de campo que yo realizo, de experiencias pasadas. Florencia todavía no aparece como personaje de los cómics. Pero yo también trabajo con video. Los viajes acompañados que yo realizo con mis participantes suelen ser videos grabados y eso es material que después se puede analizar de una cierta manera que voy a explicar a continuación, pero que también tiene este fuerte énfasis en lo visual. Entonces, hay un componente de tensión en el aproximarse a las realidades de la discapacidad visual sin perder de vista estos elementos, estas herramientas que sí son fuertemente visuales. Entonces también nos podemos preguntar cuál es el lugar que esos elementos van a tener en este tipo de trabajo. Eso. Entonces, para hablar del marco, digamos, de la técnica de investigación que les quiero plantear hoy día, que ya les presenté como el del viaje acompañado, esta es una técnica, a lo mejor alguien la conoce aquí o la ha ejecutado. ¿Viaje acompañado? ¿Sí? O sea, creo que sí. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Creo que es la misma. Yo estoy trabajando con el profesor Ciarri en el fondo Sí. y él está haciendo como el ejercicio de llevar personas de clase baja a equipos de clase alta y observar un poco sus reacciones y viceversa también personas de clase alta a sectores de clase baja. No sé si se refiere a eso. ¿Tú los acompañas en esos trayectos? No, pero que lo acompañan en el análisis más que en el trabajo. Okay. ¿Y es posible entonces que esas personas, esos participantes, sí se hayan acompañado por algún investigador en el proceso? Por el profesor, sí. Perfecto. Entonces, sí, se parece bastante a lo que yo planteo. Lo que me da la impresión es que él lo que busca es comprender las percepciones de personas que están fuera de contexto, ¿verdad? En contexto para él diferente, y cómo se orientan, cómo conceptualizan esa visita. En el caso de mi investigación, a mí lo que me interesa es el trayecto mismo, cómo las personas en su vida cotidiana logran llegar a distintos lugares y realizar distintas tareas a través de moverse por el territorio. Eso implica que se conviertan en peatones, o en usuarios del transporte público, o en conductores, o en una mezcla de múltiples modos, digamos, de viaje. ¿Y sí? Lo que estaba pensando, no conozco lo que está haciendo Jorge ahora,
Me imagino también que aquí se producen distintos tipos de materiales y hay como distintos énfasis que uno puede hacer en este tipo de técnica. Entonces puede ser que de repente el material sea más como después como la conversación sea como entonces la reacción que sea mucho más como discursivo, no sé, como, o versus como tal lo que va a mostrar Daniel, que de repente es mucho más también como qué pasa en ese momento, qué pasa también con la interacción con el entorno. Exactamente. El profesor, claro, anota un poco como lo que pasa en el momento de después ya entrevista, efectivamente hay como un momento más conversacional después, Claro. más efectivo. Eso siempre es bueno porque es una forma de tomar un poco de distancia de lo que ocurre en el trayecto compartido y volver a él y tratar de desempacarlo un poco. Pero también hay cierta riqueza en tratar de realizar la entrevista durante el trayecto. ¿Ya? Eso es algo que suele ocurrir en este tipo de acompañamientos, que son fundamentalmente, de la manera más tradicional, un participante, una participante y la persona que investiga acompañando, que puede ir tomando nota o grabando, con audio o, como en el caso mío, con video. Y a la vez que se desarrolla una suerte de entrevista en la que se van tocando distintos temas y se va reaccionando, como decía Florencia, a las cosas que van emergiendo durante el trayecto. Dificultades, encuentros, desencuentros, formas de lograr hacer ciertas cosas y así sucesivamente. Esos son como los rudimentos generales de lo que constituye un viaje acompañado. Obviamente puede tener distintas variedades, distintos énfasis, distintos elementos, pero esos son los elementos clave. Ahora, el viaje acompañado, que es una técnica que tiene un origen antropológico, se ha ido expandiendo por distintas otras áreas de trabajo, sobre todo en las ciencias sociales, y se ha sentado súper fuertemente en lo que se llaman los estudios de la movilidad, que son estudios sociales concentrados específicamente en cómo las personas experimentan y logran desplazarse por los territorios. Incluso en un campo tan especializado y que ha trabajado tan intensamente la técnica del viaje acompañado, todavía se sabe y se ha discutido sumamente poco sobre las implicancias que esto tiene como técnica cuando estamos trabajando en el ámbito de la discapacidad. Entre personas con discapacidad o en mezclas entre personas con y sin discapacidad. Y aquí yo destaco en esta primera lámina un artículo de 2016 que es bastante conocido por la socióloga Laurence Parent, que está basada en Canadá, que es una persona con discapacidad en usuaria de silla de ruedas, y ella realizó múltiples viajes acompañados con otras personas usuarias de silla de ruedas. Y en este artículo, que recomiendo mucho su lectura, ella reflexiona sobre los desafíos prácticos y metodológicos de aplicar esta técnica en tanto personas con discapacidad con otras personas con discapacidad. Cómo la experiencia de desplazamiento se ve especificada por el hecho de ahora no ser solamente una persona que usa silla de ruedas desplazándose por un entorno poco accesible, sino que ahora son dos intentando lograr la misma tarea. Hay algunas reflexiones, por ejemplo en el caso de los autores de Birchner, Harada y Waite, donde se plantea que las diferencias corporales entre participante e investigador en el contexto del viaje acompañado puede ser una fuente de dificultades, ¿verdad? Estas diferencias que pueden ser corporales, sensoriales, funcionales de todo tipo, pueden ser un problema del que hay que hacerse cargo, dicen los autores. Entendiendo que sí es un desafío, sí es un elemento del que hay que hacerse cargo, me resisto a la idea de que es una dificultad inherente, ¿vale? Algo que que le suma intrínsecamente mayor dificultad a la tarea de moverse con alguien que tiene otras capacidades a las del investigador. Hay una tarea de ajuste, hay una tarea de ponerse de acuerdo y encontrar una forma de hacer, que es la de moverse juntos, la que tiene que emerger para lograr de manera exitosa realizar este trabajo de investigación. Pero lo que voy a tratar de argumentar hoy día es que ese trabajo de acompasamiento y de encontrar una manera de moverse juntos es precisamente la ocasión más potencialmente enriquecedora del trabajo de investigación en este caso. Y aquí yo me agarro también de una cita específica de la autora de Laurence Parent, que habla de su experiencia como usuaria de silla de ruedas acompañando a otras personas que usan silla de ruedas, donde dice, mantenerse juntos durante el trayecto, ¿verdad? Mantenerse juntos tenía mucho que ver con ajustarse al otro, a sus habilidades, a su velocidad, a sus modos de navegar nuestros entornos. Aunque ella
era una persona que también usuaria de silla de ruedas, podía tener mucho en común con estos otros participantes. Lo cierto es que las razones por las que usaba silla de ruedas cada quien podían variar enormemente. Su proficiencia como usuario de silla de ruedas podía cambiar caso a caso. Su conocimiento del territorio ciertamente iba a ser diferente entre sí. Entonces, la necesidad de hacer emerger un punto en común, una forma común de moverse como conjunto, siempre es cierta. Siempre es una tarea que está al frente del tanto investigador como participante. ¿También puedo decir algo? Adelante. Para llevarlo también al campo como de la discapacidad visual, que me parece súper interesante como la intención de mantenerse juntos, y como eso es cuando hay un trabajo como en el buen sentido, y como de experiencia personal, como las experiencias como son tan específicas, tan particulares, ¿no? Como, o sea, en este artículo que yo leí gracias a Daniel, que será muy conocido, pero yo no lo había conocido, Daniel me lo presentó, claro, se ve súper bien como que desde fuera se tiende a decir como, una persona usuaria de silla de ruedas es como, va a tener las mismas dificultades que otra persona de silla de ruedas, que resulta que es un universo, ¿no? Con la persona ciega con baja visión también pasa. O sea, a mí me ha pasado harto, por ejemplo, de repente en cosas más informales, como me junté con un amigo que ve mucho menos que yo, nos juntamos en un café, entonces me toca a mí también ayudarlo, apoyarlo a él, como que nos apoyamos juntos en eso. De ahí nos han pasado muchas cosas también cada vez que nos juntamos, pero una vez me junté. Cuando nos conocimos andábamos los dos detrás, pero los dos usábamos un montón, y puso una niña que empezó a aparecer dos angelitos. Y fue muy sí, así como, aparte que era mucho más joven que nosotros, era como, es que, bueno. Pero me he visto también yo como en la situación de pensar, como, chuta, ¿cómo se ayuda a una persona que no ve? Y no es como que, claro, en cierto sentido siento que puedo hacerlo, en otro sentido es más difícil porque yo también veo un poco, y de otra manera es como su manera de moverse es muy distinta a la mía, dependiente de que los dos tengamos discapacidad visual. Entonces, como bueno, la típica ya pone la mano aquí, y yo, y nos damos de a otro, es también como una coreografía corporal súper bonita, ¿no? Sí, 100%. Y yo creo que ese es uno de los puntos. Vamos a volver al tema de esta coreografía corporal, porque es uno de los métodos que les quería destacar hoy día. Pero en particular creo que lo que plantea Florencia hace hincapié en que el acto de moverse juntos o hacer algo juntos, cualquiera sea esa cosa en el contexto de la vida cotidiana, tiene este doble carácter. Es un objeto de estudio. ¿Cómo es que las personas con discapacidad se mueven juntas, por ejemplo? ¿Cómo es que Florencia y Otto logran generar moverse juntos? ¿Y cuáles son los desafíos prácticos y los procesos de aprendizaje que han llevado a que logren ese estado de saber hacer? Pero por otro lado, moverse juntos también es un método, como es lo que estamos planteando ahora en la técnica del viaje acompañado. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el mundo de la vida cotidiana y el mundo de la investigación, que se conciben tradicionalmente como espacios tan distintos, tan claramente separados entre sí, empiezan a desdibujarse un poco. Esa diferencia empieza a desdibujarse. Porque el acto de moverse juntos puede ser una forma de aprender y generar investigación, tanto como una pregunta y un desafío práctico que desarrollamos en la vida cotidiana. Y estoy seguro que todas las personas en esta sala, y probablemente las que están también conectadas por Zoom, conocen la experiencia de moverse con alguien. Y saben que es un proceso que requiere aprendizaje, la consolidación de ciertas empatías, formas de poder leerse mutuamente y generar nuevas formas dinámicas de adaptarse al territorio cambiante, como es, por ejemplo, el espacio de moverse por la ciudad. Para entrar un poquito más en detalle, entonces aquí vamos a agregar un giro de especificidad, que es el del viaje acompañado, como lo realizo yo en mis investigaciones, que incluye grabación de video. En el caso mío, porque no soy el único que ha realizado este tipo de trabajo, lo que hago es trabajar con un participante, una participante, a veces múltiples participantes, porque hay participantes que de por sí no se mueven si no es con alguien más, como en el caso de Florencia, normalmente anda con Otto,
otras personas con las que he trabajado andan siempre en pareja, por ejemplo, y no solamente porque se necesitan mutuamente en lo práctico, sino que también porque el propósito de sus desplazamientos muchas veces los involucra a ambos. Por ejemplo, el acto de un consultorio como una pareja de personas mayores también implica esa conjunción casi permanente. Pero a eso sumamos entonces el aparato de la cámara de GoPro, que es no sé si la han tenido alguna vez en la mano, pero es un dispositivo bastante discreto, sumamente livianos, que están hechos para acoplarse al cuerpo en distintas partes de la corporalidad, dependiendo de los implementos que se utilizan, y que también ofrecen la flexibilidad para instalarse en una parte del cuerpo del participante o en alguna parte de sus ayudas técnicas, por ejemplo en el apoyabrazos de una silla de ruedas. También funciona muy bien. Hemos instalado cámaras GoPro en andadores para personas que lo requieren para desplazarse y así sucesivamente. Te puesto el otro, pero tengo un problema que se sacude y la cámara sale volando. Sí, tenemos todavía que perfeccionar eso. Así que algo sí que las cámaras GoPro son muy resistentes a los golpes contra el pavimento. Bueno, las cámaras GoPro tienen el origen de ser cámaras pensadas para los deportes de acción, ¿verdad? Están pensadas para moverse, para ser sometidas a distintos, digamos, estímulos más bien extremos, pero ahí aparece un elemento súper interesante de trabajar con cámaras GoPro, que son las que se acoplan al cuerpo, no se llevan solamente en la mano, ¿verdad? Que es un aparato de registro que registra todo lo que está frente a ella, como toda cámara, pero también registra lo que le pasa a la cámara. Si la persona que está andando en una silla de ruedas pasa por un pavimento muy rugoso o accidentado, la cámara vibra junto con la silla de ruedas, ¿verdad? Ese tipo de experiencias y kinestesias también son capturadas por una cámara de estas características y esas cosas se pueden aprender a analizar. En el caso de las personas con discapacidad visual, ese no es necesariamente el caso, pero sí se mantiene la técnica o la posibilidad más bien de poder instalar la cámara en la parte del cuerpo que más le acomoda al participante. ¿Qué se sacrifica desde ese punto de vista? Van a decir algunos, bueno, no tiene siempre el mismo punto de vista, algunos lo van a tener en el hombro, otros a la altura del esternón, otros lo van a tener quizás en la correa de una mochila, pero mantener un punto de vista fijo de caso en caso no es lo importante. Yo incluso argumentaría que es la búsqueda artificiosa de intentar suponer que podemos estandarizar el registro de participante en participante, cuando lo cierto, sobre todo en el mundo de la discapacidad, es que cada participante es radicalmente diferente del anterior. Así que atender a las especificidades de sus necesidades y de las cosas que pueden hacer y que no pueden hacer, también es central para entenderlos como un individuo único. ¿Qué hacemos después con ese video? Aquí es donde entramos a ocupar un marco analítico con el que Florencia también se está relacionando ahora, porque, como les comenté antes, somos colegas de trabajo, estamos haciendo investigación y analizando conjuntamente, y estamos utilizando este marco analítico conocido como etnometodología y análisis conversacional, o EMAC. Esto nada más para que ustedes se den una idea del tipo de análisis altamente detallado que se puede lograr con el tipo de datos que se recogen con cámaras de video. Pero la etnometodología, aunque suena por su nombre como que es una metodología, no es una metodología. Es un marco analítico, es el estudio de los métodos de las personas. En ese sentido es una etnometodología. Es una forma de entender los métodos que la gente tiene para llevar a cabo diferentes tareas en su vida cotidiana. Y todos tenemos ese tipo de métodos. Aquí en la lámina tenemos la imagen de un número de personas haciendo fila para subirse una micro del Transantiago. Una situación en la que quizás todas las personas en esta sala y también en el Zoom han estado alguna vez en su vida haciendo fila para subirse a la micro. ¿Cómo se organizan esas filas? ¿Cómo se define quién va primero y quién va después? ¿Cómo se define que la fila va a hacerse dentro del paradero, alrededor del paradero, fuera del paradero? Los modos en los que estos pequeños dispositivos sociales, como las filas, las formas de interactuar en los mostradores en una tienda, las formas de pedir que te recarguen la tarjeta VIP, y así sucesivamente, son métodos que la gente tiene para lograr formas específicas de orden social. Y ese es el tipo de cosas que se pueden analizar desde la perspectiva EMAC. Entonces, desde la etnometodología, lo que vamos a hacer es aproximarnos a los métodos prácticos de las personas.
Y aquí de nuevo donde vemos que hay un desdibujamiento entre el espacio supuestamente limpio, higiénico del mundo de la investigación, con sus métodos, y el mundo más confuso, complejo, desordenado de la vida cotidiana. Lo cierto es que la vida cotidiana tiene sus métodos, tanto como la investigación tiene sus métodos. Y la gracia la presentación de hoy día es que empecemos a pensar cómo si hay ciertos métodos que trascienden esta división imaginaria. El análisis conversacional, que es parte de la metodología del marco analítico de MAC, lo que hace es enfatizar los aspectos secuenciales de la interacción que está siendo registrada, qué es lo que pasa primero, qué es lo que pasa después, para hacer sentido de cómo las cosas que hacemos en la vida cotidiana se hacen inteligibles para el resto. ¿Ya? Nosotros hacemos cosas en el espacio público, nos planteamos, por ejemplo, como miembros de una fila, de manera tal que los otros miembros de la fila también nos reconozcan como parte de la fila, ¿verdad? Es algo que es intrínseco de la posibilidad de generar estas instancias de orden social. Y ahí es donde empezamos a pensar también hasta qué punto y de qué manera tan radical las cosas que hacemos en la vida cotidiana las hacemos siempre con y para otros. Incluso si vamos solos por la calle, las cosas que hacemos en la calle, las cosas que hacemos en el paradero, las cosas que hacemos en el andén de la estación de metro, las hacemos pensando en que otros las van a ver y las van a poder comprender. Que alguien nos vea y solamente por la forma en la que estamos parados o sentados sepa, está esperando a mí. Esa inteligibilidad de lo que hacemos en la vida social es algo que le interesa mucho al marco analítico de MAC y que también es transversal a la idea de hacer cosas juntos, incluso cuando andamos solos por la calle. Esto se contrapone, aquí hay una crítica también a los sistemas de transporte actuales con los que todos interactuamos, con las formas predominantes en que el transporte público y también el privado tienden a conceptualizar a las personas como individuos que se comportan en comunidades separadas. Un pasajero, un pasaje, un auto, un conductor. Pero lo cierto es que nuestras movilidades, nuestras formas de relacionarnos y de movernos en el territorio están siempre constituidas como grupos, como parejas, como familias, como duplas funcionales entre humano y no humano, y así sucesivamente. Entonces, hay que también, desde ese punto de vista, la invitación que yo es a resistir la idea de que nuestras movilidades deben estar pensadas para personas individuales. Seamos personas con discapacidad o personas sin discapacidad, lo cierto es que siempre nos estamos moviendo con otros. Y aquí llegamos al método 1 que me gustaría destacar, que es uno de los elementos que emergieron en una investigación anterior. Antes de conocer a Florencia, aquí trabajé con una participante con discapacidad visual, Jimena, en la que yo la estaba acompañando en un viaje en metro ese día, allá por el año 2018. Ella está llevando la cámara en el hombro derecho. Se alcanza a ver en la parte inferior de la imagen su mano en primera persona sosteniendo su bastón, que tiene también un llavero con forma de Pikachu, muy visible, muy vistoso. Y esa visibilidad es un poco también el punto del método que les quiero plantear primero, que es el de hacerse ver, ¿ya? Es interesante pensar lo importante que es la visibilidad de las cosas que hacemos, incluso para las personas con discapacidad visual. Se podría apresuradamente entender que el mundo de lo visible y de lo invisible no es parte de las preocupaciones de las personas con discapacidad visual, pero lo cierto es que se trata de todo lo contrario, y quizás Florencia haya dado durante este curso varios ejemplos de cómo ella maneja la visibilidad de su propia discapacidad para desenvolverse en la vida cotidiana y lograr distintas cosas. Entonces, en el caso de Jimena, por ejemplo, ella plantea que las personas, voy a decirlo en primera persona, las personas me ayudan porque me ven con el bastón. Yo he hecho prueba de andar con bastón y sin bastón. Sin bastón la gente me tironea, me empuja, no me respeta, nada. Porque no se dan cuenta de que yo tengo un problema a la vista. Pero saco el bastón y es otro trato. A nosotros, la gente con visión reducida, nos pasa mucho eso, porque como nosotros andamos bien, la gente no se da cuenta de que uno no ve. Lo que está planteando Jimena es bien interesante porque de manera parecida a Florencia, ella está en un estado intermedio en este imaginario entre la persona que ve completamente y la persona que no ve absolutamente nada. Este espectro intermedio, que es habitado por una enorme cantidad de personas con discapacidad visual,
suele plantear múltiples desafíos para esas personas que se modulan o se pueden ir matizando de acuerdo a qué tan visible se hace la discapacidad. Y en ese sentido, el bastón, que puede ser un aparato, ser entendido como un aparato para conocer el espacio, el entorno, ¿verdad? Para tantearlo, para detectarlo, también es un aparato para que otros detecten, para que otras personas alrededor del usuario del bastón pueda ver, ahí hay un bastón y por lo tanto también ahí hay una discapacidad visual. Y eso puede modificar comportamientos para bien o para mal. No sé, Florencia, si quieres aportar ahí cómo es para ti esa experiencia de visibilizar o invisibilizar. Sí. Sí, no estaba pensando que también no sé si sabes, se supone que hay una convención de los distintos colores de los bastones que implican como que yo no cumplo el más, que estoy mal en el producto, que los bastones deberían ser de distintos colores. Entonces, el que tengo yo es blanco y eso en realidad indica seguir adelante. Yo debería tener uno, ¿qué parece? Andrea, creo que es verde. O rojo con blanco. Sí, porque hay que indica solo ceguera, pero en realidad nadie sabe eso. Claro. Ni yo, ¿no? También Sí, hay... amarillo. Yo me acuerdo, porque hubo un tiempo que le puse unas pinchas amarillas porque me sentía muy culpable de estar, como me sentía como cultora. Usando el bastón blanco, y después me di cuenta que absolutamente nadie sabe eso. Pero también los bastones son muy distintos. Entonces, claro, uno usa, es todo muy, como quiero decir, como que es todo muy cambiante, todo depende mucho de las circunstancias. Otro antes era mucho más visible, un año atrás la gente lo veía mucho más como un perro bien. Y ahora, a medida en estos últimos años, no sé si es que el año de perfección, el estatus de los perros como que ha cambiado en nuestra sociedad. Entonces hay muchos más perros y hay muchos más perros como con ropa. ¿Sí? Me acuerdo una vez en un restaurante central y me decían, no. Y yo decía, un perro guía, y yo quiero la pelea. Y la señora del restaurante me decía, ya no todos los perros están vestidos. Porque yo decía, pero mire, en la capita le decía, pero mira, no. Y decía, bueno, ¿cómo no vas a ver si todos los perros? Entonces, antes me pasaba que la gente veía, era mucho más, esto es un perro. Y ahora, alguna gente se da cuenta, alguna no. Entonces, como decía Daniel, en muchas circunstancias, yo ahora no siempre con mi bastón. Un tiempo que yo andaba con moto y dije, bueno, ya no necesito bastón, pues más la casa. Ahora no siempre con el bastón y cuando como percibo que la situación está como que hay mucha gente, saco el bastón, o sea, lo con moto y el bastón, y ahí el bastón lo uso de distintas maneras, pero una de ellas es para la visibilidad, es para que la gente vea que como que sea más evidente. Y de hecho, tengo una visibilidad que también es como interesante, porque tengo una visibilidad que no solamente tiene que ver con la vista, sino que bueno, uno se hace este gesto, entonces como río y llama la atención. Otro es que hay distintos botones, que uno me puse yo, que es el de bolita, que no hace el típico ruido que uno está acostumbrado a ver. Entonces, cuando el típico ruido es que uno asocia a los sonidos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si hay mucha gente en la vereda y yo quiero que me dejen pasar, para espaldas mías, me va a ver. Y yo empiezo a usar los y empiezo a usar el bastón así, y la gente va a pegar el bastón. Entonces, es una visibilidad que además es en realidad por escucharla. No necesariamente me ven, sino que escuchan y cómo van a escuchar. Claro. Eso es algo súper interesante porque creo que lo que hace es, primero plantear, o sea, el acto de hacerse visible no se trata necesariamente de hacerse visible a través de la vista, ¿verdad? Aunque el bastón sí es una señal visible, también es audible. Se trata más bien de volverse atestiguable como persona con discapacidad, en la medida en que eso sea necesario. En el testimonio de Jimena, ella lo ve como algo necesario, sobre todo en un contexto de alta competencia por el espacio, de mucha densidad, como es el Metro de Santiago en hora punta. Pero hay contextos, los que participantes con discapacidad visual también me han hablado que buscan quitarle visibilidad a su discapacidad. Pasar desapercibido y no tener que estar dando explicaciones o complicarse por distintas circunstancias. Entonces, hacen el acto inverso, guardar el bastón, si es que no lo necesitan para la funcionalidad directa de usarlo. En nuestra experiencia reciente, en el estudio que estamos conduciendo con Florencia, la acompañé a votar
en la última votación del 7 de mayo. Y ella, bueno, no sé si nos quieres contar cómo te preparaste para ese día. En términos de visibilizar tu... Sí. ¿Vos te refieres a cuándo se votó? ¿También te pusiste lentes oscuros? ¿Verdad? Sí. Bueno, a veces también hago eso. Claro, yo le decía a Daniel como, que yo le digo como chiste, performar la acción. Suena un poco feo, pero en el fondo es, o sea, a todos nos pasa que todos nos vamos ajustando a lo que la otra persona espera de ti. Como siempre, cuando vivimos en una sociedad, en general nosotros como uno trata como de no incomodar, o trata de que las cosas sean más fáciles, y en ese sentido es como, eso que tengo como de elegir entre dos personajes, entre como, sí veo, o sea que también está haciendo sobre todo mucho antes de usar bastón o usar auto, que mucha gente con baja visión lo hace, entonces está disimulando todo el tiempo así como disimulando que no ves, que es muy desgastante, muy difícil y lleva muchas situaciones muy incómodas y tengo muchas historias para contar respecto a eso, en que de repente, claro, es indisimulable y la otra persona ya como ¿qué pasó, no? Porque no la saludaste, o porque la pateaste, o porque pisaste su guagua. Bueno, cosas que me han pasado. Y entonces está el otro extremo, podríamos decir, que es como ya, bueno, me voy a comportar como esperan los demás que se comporte alguien que no ve nada. Y quiero ser como evidentemente alguien con discapacidad visual, o sea, de tener los menos roces posible en la interacción. Y en ese caso, claro, sale el bastón, y en algunos casos, como por ejemplo, no sé, sobre todo subir al puerto, ya directamente el detective que es como el estereotipo de persona anciana. Si llego con lente oscuro, no sé, por no establezco contacto visual con la persona que estoy hablando. Y también, eso también es súper agotado desgastante. O sea, sobre todo cuando siento que me están dando alguna, como preferencia por ser persona con discapacidad. Siento que entonces me siento como obligada también a no comportarme, no mostrar nada, ningún signo de que puedo ver, porque entonces me dejan entrar al avión, después de muchas peleas, que ayer ya tuve, que viajé el fin de semana, con Otto, y si estoy en el avión y me pongo a leer algo en el celular, siento que, no sé, me van a expulsar el avión desde el aire. Aquí tenemos una ciega escapadora que quiso subir con su perro y nada, Pero te das cuenta, perdón que te interrumpa, sí. pero yo creo que eso que está planteando Florencia es una indicación súper clara de lo que vengo planteando, que es, aunque viajemos como personas individuales, estamos siempre calculando y diseñando la forma en la que nos movemos, pensando en otros, pensando en cómo otros nos van a recibir, cómo nos van a ver, si nos van a legitimar o deslegitimar, si nos van a entender o no nos van a entender. Y ese tipo de trabajo, las personas con discapacidad visual lo están haciendo constantemente de múltiples maneras, al punto en el que están haciéndose cargo, podría argumentarse, de tareas que no les corresponden. En el caso de Jimena, de estar ella manejando y modulando el nivel de atención que recibe de parte de las otras personas para acceder a un trato respetuoso. Avancemos entonces a lo siguiente. Y aquí podemos empezar a hablar un poco más sobre uno de los matices de la idea del viaje acompañado que les anticipé al comienzo, que es la idea de las diferencias corporales en ese contexto. Esto es en la lámina se ve un fragmento de una actividad cómica que hice para relatar el caso, en este caso, de una participante con Parkinson que usa un andador para desplazarse, con una discapacidad visual, pero en la que estábamos realizando un viaje acompañado en la que nuestras diferencias de ritmo de caminata se empezaron a hacer sumamente evidentes. No solamente en términos de velocidad, sino que también de la frecuencia de los descansos que se hacían necesarios para ella o para mí. Y si bien durante esas primeras salidas juntos, porque tuvimos múltiples viajes acompañados con esta participante, eso se podría haber percibido como una especie de roce, una fricción, como ella quiere descansar más seguido que yo, o yo voy demasiado rápido para el ritmo de ella. Lo cierto es que en esa tensión, en esa fricción, también yo estaba aprendiendo cosas. Estaba empezando también a darme cuenta de cuáles eran las necesidades de esta participante y entendiendo mejor sus movilidades, pero también entendiendo cuáles son las mías y cuál es mi posición como miembro de esta dupla de movimiento. Yo no estoy como investigador, y aquí de nuevo vamos a desafiar esta
división imaginaria tan clara entre investigación y vida cotidiana. Yo como investigador no estoy solamente siendo como este ojo descorporizado que quiere observar las movilidades de la persona que usa un andador para desplazarse, sino que yo me estoy literalmente incorporando en sus movilidades cotidianas y por lo tanto tenemos que negociar y encontrar un punto común en el que podamos movernos como juntos. Y ese es el tipo de trabajo que se empieza a desarrollar aquí. En ese sentido, entonces, el viaje acompañado y en general el moverse juntos es un desafío que se da en tres niveles. Epistemológico, como una forma de conocer; ético, porque también plantea preguntas sobre cuál es el rol transformador o distorsionador que la presencia del investigador puede tener en el campo; y fundamentalmente práctico, porque finalmente lo que queremos hacer, más allá de grabar, registrar, recolectar datos y luego analizar, fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer en esta tira cómica, Ana, la participante, y yo, es llegar a un lugar juntos. Estamos yendo al consultorio juntos. Y ese es el desafío práctico que nosotros estábamos resolviendo en ese momento. En ese contexto de enfrentarse al desafío práctico de cómo lo hago yo, investigador sin discapacidad, con esta participante con discapacidad, cómo llegamos juntos al consultorio, en resolver esa tarea que es de carácter práctico, es donde empezamos a explorar nuestro propio encuentro y estas dos personas que pueden ser vistas como individuos separados comienzan a devenir en un juntos, en una dupla que tiene una forma intrínseca de moverse en conjunto. Y ahí es donde veo yo una oportunidad también desde el punto de vista de la investigación para desarrollar lo que sería una forma de empatía entre participantes e investigadores. Hay ciertos autores como Leither o Watson que están citados ahí, Leither del 2008 y Watson 2009, que hablan de que la empatía es una suposición fácil, de que los investigadores, sobre todo el mundo de las ciencias sociales, dicen, vamos a lograr empatía, vamos a lograr rapport, ¿verdad?, con los participantes, y eso se va a lograr indefectiblemente. Ellos dicen, eso muchas veces algo que es fácil de decir porque la empatía es algo, o el rapport es algo que se declara siempre desde el punto de vista del investigador. El investigador luego escribe el artículo, escribe la tesis, escribe el reporte final y dice, se logró confianza con los participantes. Pero claro, es fácil decirlo cuando solamente una de las partes de la dupla, ¿verdad?, declara en ese sentido. Mi punto de vista es un poco distinto al de estos críticos, pero vamos a volver sobre la idea de la empatía hacia el final de la presentación. Daniel, ¿Sí? el módulo termina oficialmente a las 11:20. ¿Ya? ¿Y qué Bueno, pasa? las 11:10. Pero nos podemos extender un poco porque empezamos más tarde. Sí, pero yo creo que vamos a llegar. Para que sepas. ¿Me podrían avisar cuando lleguen? Bien, entonces, ahora para aterrizar un poco más este desafío de la empatización, de lograr moverse juntos, asumiéndole los elementos de la recolección de datos y todo eso, ahora vamos a hablar de un caso específico, una participante que tengo, que se llama Florencia. ¿Y no es un seudónimo? En este caso no es seudónimo. Bueno, y no es una participante, a mí lo que me interesa específicamente en el proyecto del que Florencia es participante, es no entender la movilidad de una persona con discapacidad visual, sino que entender las dinámicas de interdependencia de las personas con discapacidad visual a la hora de moverse. Por lo tanto, y espero no ofenderte con esto, Florencia, no me interesa necesariamente tú, sino que me interesa tú y tus relaciones. Sí. Las relaciones que Florencia y la otra participante despliegan con otras entidades en el espacio para lograr hacer moverse juntos. Solo como resumen de esta participante, Florencia es una académica, madre, mujer con discapacidad visual, vive en la comuna de Providencia, trabaja en la comuna de Santiago, suele moverse con la asistencia de su perro guía Otto y también suele coordinarse con sus dos hijas para organizar su desplazamiento. Y aquí empezamos a ver también cómo empiezan a aparecer otros actores en la movilidad de esta participante. No sé si hay algún otro momento que te interese destacar de este perfil. No, o sea, claro, que cuando me muevo en distintos medios de transporte. También es usuaria de transporte público, peatona, usa taxi. Bicicleta no. Sí, bicicleta no. Pero hablamos hace poco de Sí, no hablar la Bueno,
y mantendremos informada al resto de la gente. Pero esos son los elementos fundamentales del perfil de esta participación. Y aquí es donde llegamos al método 2 que les quería plantear, que de nuevo es un método que es transversal a los métodos de investigación y a los métodos de la vida cotidiana, que es el de la sintonización. ¿De dónde sale la idea de la sintonización? Esta imagen que está en la diapositiva proviene de uno de los viajes acompañados que realizamos con Florencia. En este caso íbamos también a un centro de salud. Y en la imagen se ve en primera persona, porque ella es quien lleva la cámara en su hombro, se ve a Otto en primera fila, yendo hacia el fondo de la imagen, que está siendo sujetado por el arnés, digamos, en su espalda, y también por una correa que está atada a su cuello. Se ve un poco más adelante a dos jóvenes que van caminando, dándonos la espalda, avanzando, y también en una esquina de la imagen se ve mi pie. ¿Por qué lo destaco? Porque en este viaje acompañado en el que iba Florencia con Otto, sus dos hijas y yo al centro de salud, que es un centro de salud oftalmológico, se da una conjunción de distintos actores que forman parte del grupo de movilidad, pero que traen distintas capacidades al grupo, traen distintos ritmos, distintas agendas y distintas formas de ponerse atención mutuamente. Entonces, sencillamente, por eso es que destaco a las hijas de Florencia con un círculo rojo, luego a Otto, luego mi pie, para marcar mi presencia. En la presencia de Florencia está dada por la imagen completa, que está dada por la cámara que ella porta, y también destaco con un círculo rojo el arnés. ¿Por qué el arnés es tan importante en este caso, cuando estamos hablando de sincronización? Uno de los elementos que hace posible que Otto sea un agente importante en la movilidad de Florencia es que entre Otto y ella hay una capacidad de leerse mutuamente y de transmitirse mutuamente información relevante a la hora del desplazamiento. Estos dos cuerpos que se han ido conociendo a través del tiempo, el cuerpo del animal y el cuerpo del animal el cuerpo animal no humano y el cuerpo animal humano, se ha generado una sintonización que está dada inicialmente mediada por un entrenador, por una instancia de entrenamiento formal para el perro guía, pero que luego se toma en el tiempo y se sigue especificando para que personas con discapacidad visual y perro guía desarrollen una forma propia de moverse como dúo. Uno de los elementos más interesantes que ha emergido en mi investigación hasta ahora, en conversaciones con el entrenador de Otto específicamente, es que él le dio a Otto y le da en general a los perros guía una forma de entrenamiento que responde a ciertas señales, a ciertos estímulos y por lo tanto a generar a ciertas respuestas. Y ese es el tipo de entrenamiento que una usuaria nueva, por ejemplo Florencia, cuando conoció a Otto originalmente, es el tipo de entrenamiento que ella recibió y que ella trató de emular durante los primeros meses de esa relación humano-humano. Pero lo cierto es que durante estos ya 8 años de trabajo conjunto, Florencia y Otto ya no son la misma dupla que eran cuando el entrenador oficialmente los hizo conocerse, ¿verdad? Cuando hizo este trabajo de adaptación de este acopio. Durante estos 8 años de trabajo conjunto, Florencia y Otto han desarrollado con la base original del entrenamiento formal una forma propia de moverse, que es responsiva de la historia que comparten, de las necesidades específicas de Florencia y de Otto, y también de la acumulación sedimentaria de múltiples hábitos que son parte de la vida que han compartido y también de los territorios que recorren. El entrenador de Otto es argentino. Entiendo que Otto fue entrenado en otro contexto fuera de Chile. Y por lo tanto también responde a indicaciones, instrucciones y elementos del entorno que no son necesariamente los que Otto enfrenta hoy día. Entonces ha habido un proceso de transformación en el tiempo que no ha sido necesariamente racionalizado, sino que más bien ha sido la acumulación de múltiples transformaciones que son una expresión de la realidad que comparte con Florencia. Entonces por eso hablamos de la sintonización aquí como un proceso que es paulatino en el tiempo, pero también es permanente, en el sentido de que siempre está cambiando. No hay un punto final de esta adaptación.
en el que Florencia y yo te pueden decir, ah, este es el estado último, esta es mi forma final de acople, de movernos juntos. No, probablemente mañana y pasado mañana se van a seguir acumulando pequeñas diferencias que van a continuar especificando este vínculo del moverse juntos. ¿Puedo agregar una cosita? Adelante. Que sí, pues, toda la razón. Pero claro, y además ahora otro que está como sin mayor. Claro, sí, como que yo justamente pensé que habíamos llegado en algún momento a ese como, ya estamos adaptados uno al otro y así es, ¿no? Pero ahora también está cambiando. Está requiriendo, por ejemplo, equipamiento, o por ejemplo, están costando mucho más las tareas, entonces estamos teniendo que usar más los sensores, entonces es verdad que esa adaptación mutua no termina nunca. Y hay una doble capa de esa adaptación, porque no se trata solamente de una adaptación para lograr moverse juntos, sino que en este caso también una adaptación para continuar moviéndose juntos, en el sentido de que Florencia es consciente de que Otto es un ser orgánico que envejece, que se puede enfermar, que recientemente tuvo una cirugía, y esas cosas también generan adaptaciones que son temporales en el tiempo y otras que se vuelven más permanentes. Entonces estamos hablando aquí de un acomodo mutuo de estos cuerpos humanos e inhumanos y de sensorialidades, por cierto, que están mediadas por objetos. Y aquí es donde volvemos al elemento del arnés. Por eso lo destaqué con un círculo rojo en la imagen. Porque el arnés es el dispositivo que conecta literalmente estos dos cuerpos, pero que también conecta no solamente la fisicalidad de estas dos entidades, sino que también sus sensorialidades. Entonces, si Otto percibe algo y responde a ese estímulo de una cierta manera, Florencia lo va a percibir en su mano y el resto de su cuerpo. Ese arnés, entonces, que se origina como un conector, como externo, tercero, termina siendo también lo que desdibuja un poco, en ciertos sentidos, la diferencia entre el cuerpo de Florencia y el cuerpo de Otto, y los convierte en una sola cosa, al menos en ciertos sentidos. Y aquí además podemos ampliar un poco la mirada, porque más allá de pensar la relación entre Otto y Florencia, pues volvemos al ejemplo de este viaje acompañado donde iba yo también y donde iban sus dos hijas. Y aquí vemos donde los individuos de este grupo que está compuesto por 5 entidades diferentes, cada uno se mueve de maneras ligeramente distintas, pero también presentan un reconocimiento mutuo y generalizado del colectivo en movimiento. Para mí era yo siendo el nuevo del grupo, ¿verdad? Porque Florencia, sus hijas y Otto suelen moverse como esta cuadrilla a lo largo de su vida cotidiana. Yo era el nuevo que percibía también cuál era, o me preguntaba cuál era mi lugar dentro de este compuesto móvil. Uno de los elementos que más me llamó la atención de esta primera experiencia fue que durante el viaje, para mí era cada vez más obvio que Otto me percibía como parte del grupo. Y Otto, si bien está fuertemente conectado y está ahí para Florencia, él también responde a la presencia de sus dos hijas y eventualmente también respondía a mi presencia. Espera a las dos hijas. Si ve que ellas se separan o se retrasan un poco, hay una cierta noción de que hay un colectivo que se tiene que conservar, que se tiene que mantener en el proceso del desplazamiento. Oye, que eso es tan cierto y es muy tierno, porque vamos caminando y uno siente que es súper difícil de transmitirles como si uno no lo ha vivido, porque como yo, no sé, estudié sobre antropología antes de decidir que era antropología, pero fue solamente al momento que empecé a tomar el manillar que me di cuenta del tipo de información y la complejidad de la información que se podía transmitir desde el cuerpo de Otto al mío a través del manillar. Entonces, yo siento cuando Otto mira hacia el lado. Entonces, es verdad que va así como, ya, ahí donde vienen, ya, estamos todos, como que siento su razonamiento. O por ejemplo, en esta imagen, claro, yo le digo a Otto que siga a mi hija, pero claramente nos va siguiendo. O sea, ahí ella es más delante, entonces ella nos marca un camino y es como ya, él sabe más delante. Bueno, y ellas por su parte también se adelantan sabiendo que el resto las va a seguir. Claro. Y aquí también la cosa de Argentina es muy graciosa porque Otto tiene un comando para seguir a alguien. Porque, por ejemplo, no siempre es gente conocida. Porque si yo entro a un restaurante, voy primero y el mozo me dice, ya, la llevo a la mesa. ¿Cierto? Como el mozo dice, ¿cómo sigue? Por aquí. Entonces yo a Otto le digo, Otto, sígueme. Yo le digo, síguelo. Dice, ya, bien. Le digo, seguilo porque es el comando original en Argentina. Yo entiendo que tiene que seguir a esa persona en particular, aunque no la haya visto nunca en su vida. Eso igual que es impresionante.
Pero eso es súper interesante porque ese comando lo que logra es que Otto entienda que en ese contexto, y al menos de manera temporal, hay un miembro nuevo del grupo, del colectivo que se está moviendo. Entonces tú le incorporas al mozo, para tomar tu ejemplo, al colectivo temporalmente y Otto entiende, también nos estamos moviendo con él. Entonces este trabajo de sintonización, que ha sido relativamente estudiado en el caso específico entre persona con discapacidad visual y perro guía, nos podemos empezar a dar cuenta que se extiende también de manera afectiva, si se quiere, cuando hay otros miembros del cotidiano que son parte del grupo de la movilidad compartida. Un ejemplo particular que ocurrió en una etapa posterior de este mismo trayecto fue cuando Florencia entró al metro Bilbao y tuvo ciertas dificultades para entenderse con la cajera de la estación para cargar su tarjeta VIP. En esta imagen vemos a Florencia ante el mostrador que tiene este panel de vidrio, ¿verdad?, que hace difícil entenderse con la otra persona al otro lado, con Otto a sus pies, y también la hija menor e hija mayor que se han ido acercando al mostrador para hacer un poco como de intérpretes y darse a entender en el desencuentro que se estaba dando entre Florencia y la persona al otro lado del panel de vídeo. Para mí fue muy interesante ver esta secuencia porque originalmente Florencia había hecho la fila, se acercó al mostrador, pidió que le cargara la tarjeta, en un contexto en que la persona que la estaba atendiendo no tenía ninguna señal visible de que Florencia es una persona con discapacidad, porque Otto queda por debajo de la línea visual del mostrador y Florencia tampoco dio ninguna señal adicional. Entonces eso probablemente llevó a confusión, y esa confusión que se va haciendo visible para el resto del grupo es lo que propicia que hija menor e hija mayor se acerquen también y empiecen a mirar, ellas mismas se entiendan como con la responsabilidad, porque tienen la capacidad de hacerlo, de destrabar la confusión. Entonces, este tipo de andamiaje, si se quiere, que los grupos más complejos de comovilidad pueden lograr, es algo que se ha estudiado sumamente poco. Y aquí lo que vemos entonces es un ejemplo de cómo las movilidades de Florencia, Otto, hija menor e hija mayor, lo que hacen de alguna manera es conformar un ensamblaje de capacidades, percepciones y agendas que son diferentes, pero que están entrelazadas entre sí y que se ayudan mutuamente a destrabar distintos desencuentros, que están articuladas por un modo de hacer que es propio de ese grupo. Porque el hecho de que hija menor e hija mayor sean capaces de ver una situación de lejos y decir, mi mamá está teniendo un problema con la cajera del metro, y saber leer eso y decir, yo voy a intervenir, acercarse, empezar a intervenir, y que Florencia escuche eso y sepa, son mis hijas las que están tratando de resolver esta situación, y ha pasado miles de veces y probablemente va a continuar pasando miles de veces, se convierte parte de la idiosincrasia de este grupo y de la caja de herramientas que tienen para enfrentarse a las movilidades que son muchas veces desafiantes para las personas con discapacidad visual. Ahí puedo agregar algo que lo está haciendo claro, la cajera, creo recordar, me está dando señales visuales de que lo que tenía que hacer. Estaba como logrando ver esas señales visuales, y por eso efectivamente es algo que nos ha pasado siempre, y que sobre todo mi hija mayor es como, ya, voy a ayudar. Lo interesante también de este tipo de situaciones y de la metodología y de la aproximación como investigaciones, que en general, claro, la persona con discapacidad queda como descrita como, esa persona está siendo acompañada de lo más amplio, sacando realmente los estudios de movilidad, es como se habla de los cuidadores. O sea, como desde el concepto más tradicional, se vería esto y se diría como aquí hay una persona con discapacidad con su cuidadora que está interviniendo como porque yo no puedo empezar sola. Como que ese sería como un enfoque así como... pero claro, si uno ve este contexto, soy yo como mamá llevando a mis hijas al doctor. Entonces, como aquí la que está cuidando, soy yo a mi hija. Y incluso, como en términos de otra forma, como en relaciones como de poder, pero no es que yo esté aquí como la pobrecita sino que
sea, como en ningún momento dejo de ser como la mamá de mis hijas. Y le dije de que ellas intervengan efectivamente para ayudarme, porque están bastante entrenadas para eso. De hecho, yo bromeo que ahora que otro de repente en una casa porque estaba viejito, les digo en broma que se desentrena, que de repente como que parten así, y yo, hey, me quedo como aleteando así como, hey, como que vaya con el bastón, si algo si no, todo, que voy en caso de la persona también tiene. Pero ese vacío, ese como impas que se genera cuando ella se desacostumbra en que no esté Otto, es también una expresión de lo específico que se ha vuelto esa infraestructura entre ustedes cuatro. Porque cuando Otto no está, ellas también tienen que adaptarse a su forma de acompañarte y estar ahí contigo. Si estamos y las moverse tres, ellas contigo. tienen que decidir cuál de las dos va. Exactamente. Y de hecho, con mi hija asumir ese menor, rol. tengo entre comillas el problema de que a ella le gusta mucho, aunque ella está grande, igual le gusta andar de brazo. Pero le gusta andar de brazo mío como, no como me acomoda a mí, que ella me quiere, sino como a ella le acomoda andar con su mano. Claro, es más afectivo. Sí, pues, pero el entrelace de brazos es distinto. Porque si yo voy a andar con alguien, yo le tomo abrazo a esa persona. Lo que pasa con las públicas es que ella me toma abrazo a mí. Bueno, pero ahí es donde yo también creo que, y es un elemento del que no vamos a andar hoy día por un tema de tiempo nada más, pero vale la pena entender este tipo de relaciones, de moverse y lograr hacer cosas juntos desde un punto de vista interseccional también. Precisamente a partir de lo que plantea Florencia. Ella no es solamente una persona con discapacidad, y eso es lo que un poco traté de reflejar aquí en este perfil que planteé en esta lámina anterior. Ella es académica, es una persona con discapacidad visual, pero también es madre y también tiene una miríada de otros roles y dimensiones de su persona que se manifiestan en distintos momentos del desplazamiento, a veces de manera contenida y a veces de manera transversal durante todo el desplazamiento. Entonces, cómo esas diferentes partes de la identidad aparecen, desaparecen, se mantienen, se desafían, se friccionan o no, o sostienen la movilidad de estos grupos colectivos, es una tarea sumamente interesante de analizar. Estamos a tiempo. O Ya. sea, nos falta mucho para que. Vamos entonces a lo último. Método 3. Empatización. Y aquí es donde volvemos a la pregunta sobre estos críticos que les planteaba originalmente, que decían, es fácil decir que el investigador logró empatía con sus participantes porque quiere y lo dice, ¿verdad? Como se logró el reporte, y así sucesivamente. Aquí yo quiero destacar una cita de Paola Gironi y Walter Imland, que son investigadoras de la Universidad de Chile, que investigan experiencias de movilidad, aunque no necesariamente de personas con discapacidad, y hablan precisamente de cómo en el contexto del viaje acompañado se puede dar una instancia de rapport. Para quienes no conozcan el concepto, por cierto, el rapport es un término que se usa mucho en las ciencias sociales, específicamente en la antropología, que denota este estado de confianza mutua, de aceptación, que se puede dar entre un investigador y un participante después de que se ha dado suficiente trabajo. Entonces, Girón e Imland hablan de que el rapport no solo debe pensarse como un conjunto de estrategias para generar vínculos de confianza y reciprocidad con los informantes y poblaciones que participan de un estudio, sino que sobre todo debe suponer un proceso de aprendizaje para que el investigador logre la empatía necesaria que le permita llegar a ver cómo ve el otro, entre comillas, para pensar y, si es posible, llegar a sentir como lo hacen los otros. Y aquí yo quiero destacar algo de lo que plantean que me parece súper atingente, súper bien, y algo que no me parece tanto. Lo que me parece súper bien es que planteen la idea del rapport o de la confianza como un proceso de aprendizaje. Es algo que tiene que estarse haciendo siempre. No es algo que se logra como un punto blanco y negro. Como, no hay rapport y ahora sí hay rapport mágicamente. El rapport es algo que se va desarrollando, que se va trabajando, que requiere labor llegar a desarrollar y que requiere también trabajo mantener en el tiempo. Es un esfuerzo constante de continuo aprendizaje, continuo desarrollo de una confianza que nunca se termina. Igual que como planteamos el ejemplo antes entre Florencia y Otto, ese proceso de sintonización jamás se va a terminar. No existe un estado completo de sintonización o de empatización. Por eso vale la pena hablar de empatización más que de empatía. La empatización es esa tarea constante de irse acercando al participante. Pero la parte que no me parece tan bien
de esta cita de Gironi y Milán es que hablan de la empatía necesaria que permita llegar a ver cómo ve el otro. Y aquí, en el caso de personas con discapacidad visual y personas sin discapacidad visual trabajando juntas, plantearse el desafío de ver cómo ve el otro es una tarea que podemos describir como imposible. No en el sentido más literal, sino que en el sentido más profundo, quizás más metafísico, de qué tanto podemos acercarnos a la experiencia real de lo que la otra persona experimenta en su movilidad. ¿Qué tanto me puedo poner yo en sus zapatos? Es eso exactamente lo que estamos tratando de lograr cuando hacemos un viaje acompañado. Cuando yo acompaño a Florencia en su viaje con sus hijas, yo estoy tratando de imaginarme cómo será ser Florencia. O más bien, yo estoy tratando de encontrar mi lugar como investigador en las dinámicas de movilidad que Florencia ya tiene con sus hijas y con otros. Ese es el tipo de diferencia, el matiz que quiero plantear en este tipo de trabajo. No se trata de borrar nuestras diferencias, de que yo vea cómo ven los otros, sino que más bien que yo vea cómo veo yo cuando soy con los otros. Cuando yo soy parte de ese grupo, esa familia que se mueve junta, que tiene sus propias formas de hacer, cuando yo encuentro un lugar dentro de esa dinámica, por pasajero que sea, es ahí cuando nuestras diferencias empiezan a desdibujarse. Y aquí es donde voy a cerrar. La tarea de moverse juntos. No solamente como una tarea práctica de algo que logramos en la vida cotidiana, sino que ahora ya de manera más ambiciosa como un horizonte social, como un horizonte para las movilidades cotidianas, pero también para la vida social en general. ¿Cómo podemos lograr movernos cada vez más juntos? Aquí es donde voy a plantear 4 ideas para cerrar. Primero, el desafío metodológico, aludiendo a la idea del rapport, de ir logrando formas cotidianas de confianza corporizada. Una forma de confianza que no está dada de manera nominal solamente, de decir hay confianza y no hay confianza con los participantes, sino que es una confianza que se va asentando a través de la práctica compartida en el tiempo y en el cuerpo. Una forma de confianza que se plantea y se encarna en la corporalidad va a emerger precisamente de la acumulación sucesiva de estas experiencias compartidas. ¿Cómo podría yo tener confianza corporizada con Florencia y Otto si es que no comparto con Florencia y Otto sus movilidades? Y a lo mejor esa confianza no va a emerger de manera inmediata, sino que en el tiempo y por cierto va a requerir trabajo para mantenerse y continuarse especificando en el tiempo. Pero esa confianza no va a existir en el éter, no va a existir en la declaración del reporte final de la investigación, sino que existe en las formas prácticas en que Florencia, Otto y ahora yo también podemos resolver los problemas prácticos del movernos juntos. ¿Cómo encontramos el ascensor para bajar al metro? ¿Cómo navegamos una rampa que no está bien instalada? ¿Cómo nos orientamos en una estación intermodal? Ese tipo de trabajo, que a mí me interesa ver cómo Florencia lo resuelve con Otto, también a mí me interesa participar de ese tipo de trabajo para desarrollar ese tipo de confianza. Y en ese sentido, el trabajo de investigación, más que simplemente acercarse a la vida de las personas, a través del viaje acompañado, lo que hacemos más bien es generar un espacio para que se den nuevos aprendizajes y nuevos hallazgos que emerjan de esta labor cotidiana del hacer algo juntos. No se trata solamente de que yo acompañe porque quiero observar. Yo acompaño y me hago parte de la tarea para desarrollar estas formas de hacer juntos y así desarrollar una forma más comprensiva de las maneras, de los métodos que tenemos para movernos como colectivo. En tercer lugar, el desafío sería entender nuestras movilidades y también nuestras investigaciones como logros interaccionales. Jamás ninguna de estas dos cosas pueden ocurrir de manera absolutamente individual, como partículas que flotan en un vacío, sino que siempre son el resultado de asociaciones e interacciones que requieren trabajo, que requieren que pongamos el cuerpo en juego y que por lo tanto también plantean costos que están desigualmente distribuidos en la población y que normalmente son las personas con discapacidad las que se llevan la peor parte de esos costos. Finalmente, no alcanzamos a andar mucho hoy día en este punto, pero quiero hacer el enlace porque me parece súper importante y Florencia lo estaba indicando fuerte con sus intervenciones, en la importancia de situar el cuidado como ética, como enfoque, como un objeto de estudio, tanto también como una guía para nuestros métodos de investigación. El cuidado es una forma que existe
en estos dos mundos, en esta barrera que ya se está desdibujando, como les planteaba antes, entre la investigación y los mundos de la vida cotidiana. Cuando Florencia se mueve con sus hijas, ella cuida y está siendo cuidada. En los contextos de investigación que están bien desarrollados y los que queremos continuar desarrollando, también hay una relación de cuidado entre investigador y participante. Pero cuando realizamos viajes acompañados, esta barrera que se empieza a desdibujar no nos deja en un espacio de vértigo o de desorientación total, porque el cuidado de por sí es transversal. Existe, o debiera al menos existir, tanto dentro como fuera del espacio de investigación. Eso, con eso voy a cerrar, creo que estamos más o menos dentro de la hora y dejamos un poquito esta aclaraciones. Dudas aquí o en el Zoom. Tenemos sí. Relaciones, alguien quiere compartir una experiencia. Yo quiero hacer una comparación. Bacán. Ya, lo que pasa es que yo ocupo otro sistema, no me funden, por favor. Pero generalmente me muevo, estoy mucho en la casa y cuando me muevo salgo con mi mamá tiene 50 años, pero se deja la escalera. Entonces yo mayoritariamente ahora tengo problemas en las caderas, me desplazo con bastón, etc. Y cuando voy al doctor, ocupo a mi mamá. Entonces nos subimos al metro y a ella, como se ve mayor, le dan el asiento y ella dice, muchas gracias, ya se siento. Y ahí lo extraño que me pasa es que yo trabajo solamente un día presencial, que me queda así en Manquehue y yo vivo en Cochabamba, entonces mucho en metro. Y ahí lo que hago es llevar el bastón para que me den el asiento. Pero lo que pasa, y aquí voy a sacar otra variable, que es mi edad. Yo soy joven para los ojos del mundo, no debería por qué ocupar bastón, y nunca me dan el asiento. Aunque ocupe bastón, yo lo ocupo como una técnica para que igualmente me lo den. Entonces, ¿qué pasa los miércoles? Que voy a trabajar, me dedico solo a pelear en el metro. De verdad, todo mi proyecto es pelear, y como voy a quedar en algún punto, ahí es literal en la apocalipsis zombie, y ahí es mi pic de pelea. Y ahí estoy con el bastón, que nadie me ve, pero igual lo intento. Así que es súper complicado el tema de la edad y los mecanismos que uno tiene que ocupar en este tema de discapacidad para que te vean, porque generalmente te invisibiliza mucho. Entonces, igual es medio complejo buscar la herramienta. Por eso yo ocupo como mi mamá para que me ayude. ¿Quieres que sea uno? No, está súper buena la intervención porque primero conecta un poco con lo que planteé, que tampoco vamos a alcanzar a ahondar mucho hoy día, que es el tema de la interseccionalidad. Cuando empezamos a incorporar los elementos de la edad o de la edad aparente, ¿verdad? Dejarse las canas, no dejarse las canas, o del uso aparente o la necesidad aparente de una ayuda técnica. Porque, por ejemplo, yo me podría imaginar perfectamente que alguien vea a una persona con tu apariencia, con bastón en el metro, y dice, ah, está llevando un bastón, más que está usando un bastón, o más aún, necesita el bastón. Entonces, ese tipo de lecturas a las que estamos siendo sometidos en el espacio público, que forma parte de los métodos que permiten el orden social, también generan desigualdades y formas de injusticia, pero que están dadas también por las expectativas normales con las que nos movemos en el espacio público. Y es sumamente interesante pensar cómo la presencia o ausencia de un acompañante puede modificar tanto tu experiencia de desplazamiento, ¿verdad? Y el nivel de legitimidad que tú recibes por parte del resto de las personas. Pero eso solamente reafirma la idea de que siempre nos estamos moviendo junto con otros de manera como más armoniosa o junto con otros de manera más confrontacional, como los miércoles de pelea en el medio. Sí, qué agotador. Igual creo que es importante pensar para como en estas interacciones, que para mí también ha sido un súper buen aprendizaje trabajar con Daniel, porque siento que uno, o sea, yo igual que organista, con muchas peleas, bueno, o sea, no igual, pero como cada uno tiene sus peleas, pero como son las demasiado, uno en general, claro, tiene una sensación de que moverse por el mundo tiene muchas fricciones. Entonces, mi primer acercamiento, que es al tema de la movilidad y todo, es pensarlo desde la fricción. Y un poco como desde estar como ya enojado, ¿no? Como escucha, no sé, ¿por qué la señora del metro me empezó a dar señales visuales que yo no puedo ver? Como acción. Y Daniel tiene el acercamiento por el tema
del enfoque de, mira, cómo la gente tratando de que las cosas resulten. Como con mayor o menor éxito, pero en general no desde, como que es una aproximación, siento yo, diferente, que a mí por lo menos me ha ayudado mucho, también porque hemos estado pues, mirando videos juntos, del estudio de acompañamiento a votar, que hablábamos en clase, y es súper interesante, que así como, mira, esa persona no se hizo como final. Y de ahí dice como, pero mira cómo esta otra, o en realidad lo que está haciendo es como cómo abrir pasos, como en este hacer juntos cómo cuando hace la posible como la vida social. Y también pensaba a raíz del relato de Vista, que me parece súper interesante, que a mí sí me da el asiento. Y quiero pensar que no es solamente la edad, o sea, que entiendo que en tu caso es la edad, pero yo creo que yo no me veo como una persona mayor que requiere que le den el asiento, sino que cuando la gente me ve como una persona con discapacidad visual, yo creo que hay una percepción también del tipo de discapacidad, porque yo no necesito estrictamente el asiento. En el fondo, físicamente, yo puedo estar para 10 estaciones de metro o en la micro, de hecho en la micro digo no porque tampoco tengo como dónde poner a otro no asiento. Entonces, me pongo en el espacio como ese espacio como amplio para así hablar. No me sirve que me den el asiento. Pero la gente aquí es como si te ven, si tenés contractores, como tome el asiento. La persona ciega requiere asiento. Así como que también hay como una especie como de jerarquía. Entonces, como todo este cruce de, tú eres una persona joven, y por el fondo del profesor se ve, no sé, imagino que se ve como algo como menor de apoyo, o como dice Daniel, como que estás como llevando un bastón para entregárselo a tu abuelita, no sé. Entonces, no. Hicimos una entrevista con Andrea, que se tuvo que ir a una mamá muy joven, autista, con altos problemas como de movilidad y tenía muchos también que le hacían desmayarse mucho, con alta dificultad, y decía lo mismo que tú. Entonces decía que para ella era, por ejemplo, muy difícil, que tenía que ir a urgencia o llevar a su hijo a urgencia, y entonces, ella no podía estar parada mucho rato y que en el hospital ella se fue de un asiento y no se lo da. Así como, tráigame un asiento y ella como, no sé, de mañana en el suelo y es como, oye, y ella decía, me dicen, pero tú eres joven, tienes que ser sano. Como, eres una persona fuerte y llena de energía, y ella como, no tengo energía. Como, Bueno, y eso en general plantea como harto interés, y a lo mejor ya lo han conversado en este curso antes, pero la seriedad de las dificultades a las que están sometidas las personas con discapacidades no visibles. Porque volvemos a la idea de que la discapacidad es algo que se tiene que mediar y negociar de manera social para lograr cosas en la vida cotidiana. O sea, hace poco leí un artículo del Diego Solsona, que es un investigador que a lo mejor algunos de ustedes ubican, que está basado en nosotros, también investigador discal, y tiene un caso súper interesante de una participante que tiene una discapacidad visceral y que se mueve normalmente con su pololo. Y esa performar la discapacidad lo hace con ayuda de él. Entonces es él el que performa, que la está ayudando y le abre la puerta y hace con mucho show, como para mostrar que ella necesita ayuda, que necesita como ser soportada de distintas maneras. Claro, él exagera eso, pero también para que se entienda qué es lo que está haciendo y que otros puedan ver lo que está tratando de hacer. Pero bueno, plantea desafíos súper complicados porque finalmente lo que se hace, qué es lo que se gana, pero también qué es lo que se pierde cuando uno performa esas discapacidades de esa manera. Eso es un poco el tipo de preguntas que estamos como ciencias sociales empezando recién a hacernos. sí, me acordé de algo más allá. Como que una cosa que se pierde, como conversaba también con Daniel, es que la gente deje de interactuar contigo y interactuar con tu acompañante. Claro. O sea, ayer que viajé en avión, bueno, fue, en fin, toda una pelea para lograr subir en el avión con Otto, porque primero me pidieron el certificado médico mío, que certificado médico de qué, después me dijeron que no, que necesitan en realidad el certificado médico de Otto, y el certificado médico de qué, así como, bueno, en fin, muy mal rato logramos sentarnos en el avión, me pusieron en la primera fila sin que yo lo pidiera, que eso fue súper bueno, porque ahí está el paso Otto, y a mí me enseñaron a uno. Estaba con mi pareja, pero a él lo pusieron más atrás. Entonces yo iba con este
señor que era como un típico, yo nunca lo vi, pero por la voz y todo, un típico hombre muy de clase alta, así como que quería mucho conversar conmigo, hablarme de los perros. Pero de repente me di cuenta que la azafata, en vez de hablarme a mí, le estaba hablando a él, asumiendo que nosotros éramos pareja. Y yo estaba como, no. Y él diciendo como, no, no es mi perro. Y entre medio también me empezó a preguntar por qué yo el sábado, yo dije, bueno, porque tengo baja visión, y me preguntó si, de una manera muy no buena, de si estaba avanzando. Y yo le decía, en una condición degenerativa. Me dijo, qué terrible. Y yo lo dijo, no. Pero claro, en un momento en que él tuvo que decirle a la pata, nosotros no somos nada. Claro. Y ahí hubo como un desconcierto entre como en la staff de a bordo de que por qué yo no estaba con mi pareja al lado. Y le preguntaron a este señor, ¿pero usted pagó el asiento? Como, ¿por qué estaba sentado ahí, cachai? Claro. ¿Y por qué no estaba? Porque usted se dio cuenta que mi pareja estaba más atrás. Claro. Y era, ¿por qué no estaba mi pareja que está al lado de la, no sé, pobrecita ciega que estaba dejando sola? Claro, ¿cómo es sola? Claro. Y además fue muy gracioso porque el señor dijo como, ¿tú pagó el asiento? Por supuesto. Pero como, por supuesto, yo tengo derecho para el título, pero bien. Yo empezó a hablar de cómo, de fondo yo debería en el economy, o sea, en business, porque ahí había más espacio. Pero bueno, es que no tiene business. Y yo como, yo no voy a pagar, no puedo pagar business como para que otro fuera como estado en el asiento. Pero mucha interacción que yo no quería tener y esta idea de que le hablaban a él, que le hablaban a mí. También nos lo encontramos harto en el estudio de voto, como cuando personas con discapacidad se acercan a la mesa de votación y está la posibilidad que accedan al voto accesible, pero el chequeo de si van a usar o no voto accesible en nuestro registro muchas veces se hace en la compañía, en lugar de a la misma persona que viene a votar. Entonces, eso es un fenómeno sumamente común y efectivamente es uno de los riesgos como de generar esta instancia de acompañamiento. Pero también se presta como una suerte de recurso para mostrar que entender al acompañante o al cuidador o quien sea que esté ahí como el interlocutor directo no es necesariamente el camino a seguir, y eso se puede rebatir, se puede friccionar, se puede desafiar, pero de nuevo, es una vez más la tarea de la persona con discapacidad asumir eso, corregir esas actitudes y así sucesivamente. Después se me ha rotado. Lo ves. Tenemos una manito en Zoom de Carlos Olivencia. Carlos, ¿sigues ahí? Sí, perdón, es que he andado con problemas con internet, entonces como que se me va y se me viene. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, Ya no se escucha. Carlos. ahí volví. Ahí volví. Perdón. Ya, es que justo ahora tuve que salir un movimiento por algo que pasó acá, pero mi duda es curiosamente esto del viaje acompañado, es como una especie, me recuerda un poco a como una especie de manada. No sé si sea muy fuera de lugar el comentario, pero me llama la curiosidad la interacción que sucede cuando uno viaja con una persona y cuando uno viaja en conjunto con otras personas se produce una desconexión entre el individuo, digamos, y el grupo. Por ejemplo, comentaba antes en clase que me llamaba la atención que el metro, a pesar de que es uno de los lugares donde hay mucha gente, es uno de los lugares donde hay más desconexión en total con el resto de las personas. Y ahí quería comentar que me parecía curioso que uno de los valores como importantes en esta situación es la voluntad de interacción, porque muchas veces uno quiere aplicar empatía a una persona pero ni siquiera está prestando atención, o quiere ofrecer el asiento pero no hay interacción, es como que no hay voluntad de por medio, no sé si se entiende. Sí, no, se entiende perfectamente. De hecho, eso es algo que me interesa mucho. Escribí un paper sobre ese tema, pero no el caso de la discapacidad visual, sino que tomando el caso de la participante de la que hablé antes, que usa un andador, que tiene Parkinson, todas las dificultades que ella enfrenta al subirse una micro, porque la gente la quiere ayudar, lo cual es contraintuitivo. Si toda la gente quiere ayudarla, ella debería tener menos dificultades, no más. Pero lo cierto es que tiene más, porque aunque toda la gente la quiere ayudar, muy poca gente sabe cómo ayudarla. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Entonces, desde el punto de vista interaccional,
ayudar a alguien no es algo que se logra solamente queriendo hacerlo o estando preparado para hacerlo, sino que también requiere la cooperación de la persona ayudada. La persona ayudada tiene que aceptar la oferta de ayuda, tiene muchas veces que mediar en esa oferta, especificarla, explicar qué es lo que necesita y a veces incluso tomar parte de la tarea como propia. Entonces, creo que lo que quiero decir con eso es que esas formas de orientación hacia el otro, de querer acomodarle, de querer ayudarle, de querer hacer el camino más fácil, requieren de todas maneras también un conocimiento que no siempre se tiene, que puede estar dado porque hay poca interacción cultural en general con personas con discapacidad, pero también porque cada persona con discapacidad tiene especificidades en sus necesidades. Entonces, no existe forma de ayuda en la que la persona ayudada no tenga que hacer nada. Y eso es una de las cosas que vale la pena también cuestionarse respecto de los principios de la accesibilidad universal, por ejemplo, porque uno de los elementos centrales de esa filosofía de diseño es suponer que se pueden construir espacios en los que las personas no tengan que esforzarse de ninguna manera. Lo cierto es que siempre nos estamos esforzando. Lo que es importante es que nos podamos esforzar de manera que no afecte nuestra dignidad o que no generen conflicto con los demás. Oye, me gustaría agregar algo. Estaba pensando como en el, o sea, varias cosas, como por un lado en el, claro, esa disposición a ayudar, que como súper bien, se agradece a veces. Y ahí hay como dos factores que es como tres, ¿no? Uno, el desconocimiento, pues realmente no tendríamos que saber. O sea, yo creo que el principal como desconocimiento, sería como el segundo factor, es no preguntar. Como, bueno, la ayudo y cómo la ayudo, ¿cierto? Y eso me lleva al tercer punto, que es los tiempos. Porque lo que suele suceder, me imagino perfectamente el caso de Ana subiéndose con el andador, es como, vamos rapidito, rapidito, como que tiene que pasar rápido, pero bueno, si todo el mundo estuviera en como un estado mental, desde el chofer a la gente que está ayudando, de dar mayor tiempo para ese desplazamiento, entonces no es como, ya vamos, que tomo el andador para que esté súper rápido, ¿no? O a mí a veces me pasa que de hecho me agarran a otro. Es como... Empiezan como a, no sé, como a tironearlo, ¿no? O como que me agarran a mí del brazo así como ya, bájese del anillo. Es como, no sé, por ejemplo, ya que hacen antes. Igual, súper buena onda, un seminario súper bueno y por una buena experiencia en total. Pero, por ejemplo, llegando estaba cerrado la parte de la rampa, entonces no veía a la persona con discapacidad como tenía que bajar un escalón, que era como, ¿por qué? Y yo entrando, claro, tiene un torniquete, no sé qué. Para todas las personas con discapacidad tienen que hacer como con problemas de movilidad, que también sería mi caso en el caso de otro, tienen que abrir una cosa al lado y el guardia me agarra el brazo. Como venga por aquí. ¿Hay un torniquete en Senado? Sí. Hay varios torniquetes. Sí. Porque en el fondo tienes que presentar como a dónde vas, credencial, como un beneficio. Es el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, mucho antes que Senadis es un edificio de gobierno. Claro. Entonces era súper loco porque en la pura entrada tenía primero el escalón que bajaba, cuando me tocó ver, no sé, pues, personas que como muleta, como bajando lentito el escalón, porque estaba cerrada con reja la parte de la rampa, y después el tema de que tienes que abrirte por el lado de una puerta y el guardia como agarrándome como, tirándome como, no con fuerza ni nada, él quería ayudar, pero es como, como si el guardia que está en el Ministerio de Desarrollo Social, en Senadis, no sabe que no tiene que agarrar a una persona ciega, no se tampoco le pregunta de qué manera la puede ayudar, ni se da el tiempo de decir como, bueno, íbamos a la hora, yo no tenía ningún apuro. Como recuerdo que están esos pastores. Y lo otro que me gusta mucho también de los artículos de Daniel, y que creo que es muy importante en los temas de movilidad y lo que menciona Carlos, de cómo todos también sabemos que en estos espacios de movilidad conjunta, como el metro, como los ascensores, las micros, tenemos que ser extraños. Como, incluso cuando uno va caminando en la vereda, ¿no? Como hay una manera también como de que todos entendemos que es una cosa como de respeto, de evitar un poco como esa interacción. O sea, todos le ha pasado estar caminando por la vereda, de repente hay como la misma velocidad de la persona que está al lado. Y es como, oh Dios mío, oh Dios mío. O tengo que ir más lento o tengo que ir más rápido, porque si no, es como que estoy con esa persona. Aumento las posibilidades de tocarse involuntariamente, y eso puede ser como muy mal visto. La vida social cotidiana está llena de esos rituales como de preservar, de conexión, que es un poco la preocupación de Carlos, pero también de mantención de la distancia.
que es algo también súper importante de la cultura del transporte público. Entonces, creo que, para volver a la pregunta inicial de Carlos, no hay nada intrínsecamente malo en que la gente en el transporte público mantenga la distancia. Es una de las cosas que ha sido como estudiada de súper temprano en el siglo XX. El sociólogo George Simmel hablaba ya como de cómo adquirimos una actitud de distanciamiento con los otros en la ciudad. Es algo importante como para preservar la identidad en un espacio en que estamos rodeados de extraños. La pregunta es, ¿cómo logramos entrar y salir de ese estado de extrañeza para lograr cosas? De nuevo hablamos del ámbito de lograr cosas juntos. Entonces, claro, el paper que escribí sobre ayudar a Ana a entrar a la micro y encontrar un asiento, en el fondo se trata de eso, de cómo podemos ayudar a la gente y generar esas conexiones, por ejemplo, en transporte público, sin transgredir la condición de extrañeza, sin entrar a un espacio de mayor intimidad con esa persona, sino que todavía somos extraños, pero aún así te puedo ayudar. ¿Cómo se logra ese sutil punto de equilibrio? Es algo que todavía está siendo, por lo que falta todavía mucho trabajo por hacer, seguir, digamos, comprendiendo esa sutileza, pero también normalizarlo en la vida social. Y eso creo que es un elemento central que probablemente se ha planteado en este curso durante el semestre, que es que mientras no haya más gente con discapacidad en el espacio público, no va a haber mayor asentamiento de culturas y conocimientos de cómo lidiar con esas situaciones cuando se ven en la micro, en la calle, en el paradero, etc. ¿Alguna pregunta? Igual ya no es también. Sí, me sirvió mucho. Yo quería decir algo solamente para terminar, porque pensé que era lo que me iban a preguntar. Que es como, porque tenemos hartos sociólogos, entonces, que es como es eso de que yo pueda ser participante e investigadora al mismo tiempo, ¿no? No es algo que les hace como ruido, entonces yo a veces como, como en el fondo desde una mirada más tradicional, como diría como, oye, están los investigadores y están la gente que participa en las investigaciones. Y para mí ha sido una experiencia súper rica, súper entretenida y en ciertos minutos también como desafiante tener como ese doble rol. Es como bien, claro, me ha hecho pensar harto. Siento que también me ayuda como investigadora estar desde el otro lado, entender mejor cómo, qué significa participar en una investigación y tener a alguien que te hace preguntas. Bueno, por otro lado, ha sido muy entretenido porque creo que no había conocido antes a alguien que interesara tanto como detalles de nuestra movilidad con otro, que a mí me encanta contar, pero a nadie más me interesa. Bueno, excepto al Andrés. Con Andrea también tiene una conversación así súper como detallada. Entonces es súper entretenido poder contarle a alguien esas cosas y que me diga, mira, eso se relaciona con esto, como, eso me ha permitido como se puede entender también muchas cosas de mi propia movilidad o mi propio existir en sociedad como persona con discapacidad. Y el tema que hablaba también de la confianza, era algo que también yo he pensado harto, en el fondo como uno, como participante de una investigación, claro, yo he estado mucho más del otro lado, como persona que investiga y haciendo muchas entrevistas, haciendo muchas preguntas, de repente muy personales, y en esa idea de, bueno, uno está construyendo confianza y te va a contar lo que te quiera contar, ¿no? Te va a mostrar lo que te quiere mostrar. Y por otro lado, ha sido interesante estar desde este otro lado como participante, pero teniendo la experiencia de ser investigadora, tomando esas decisiones de cuándo contar, cómo mostrarme, y que tiene mucho que ver con la relación de confianza que hemos construido con Daniel. Yo pensando también ya, no sé, como de repente, ¿cuánto quiero compartir? Oye, esta historia que estoy contando me está dejando mal parada. Es como, uno va pensando también en esas cosas. Y por otro lado, mi experiencia como investigadora me hace también pensar como, mira, esto le va a servir a Daniel para hacer eso. Siento que tengo una ventaja ahí, de que puedo anticipar ciertas cosas, porque también entiendo cómo funciona la investigación. Entonces me ha pasado, por ejemplo, incluso que no estamos en el viaje acompañado, yo la otra vez me mandé un audio desde la calle, sí. Así como hoy, ya no me acuerdo qué era que me había pasado, pero era como, esto me va a interesar, así como yo con una experiencia súper desagradable, y dije, esto me va a interesar a alguien. Ni me acaba de pasar.
Pero esas cosas también al final van armando como una forma de hacer juntos, ¿no? Que va más allá de, a lo mejor no estamos juntos en la calle, pero la anécdota de lo que te pasó se conecta con mis intereses y también como alguien que está cada vez más acostumbrado a moverse contigo. Entonces funcionan los dos. Súper, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entretenida la conversación. Sí.